Argentina, tal como nosotros la conocemos, es decir, el Estado argentino, recién se va a consolidar hacia 1880. Se consolida hacia 1880, es decir, han pasado nada más que 134 años. Y este Estado argentino que surge en 1880 reemplaza el personalismo caudillista por un régimen presidencialista en que ahora el personalismo es la representación colectiva de la clase de los propietarios. Y es muy famoso el texto de Alberdi sobre la república posible. Entonces Alberdi dice, la única república posible acá en estas circunstancias, ya lo había dicho Bolívar, es una monarquía con fachada republicana. Esperemos que con el tiempo esto cambie, pero es continua esta idea de que en la realidad autoritarismo, concentración del poder, personalismo. Ficticiamente, legitimidad republicana. Es tal la continuidad que tiene esto, que cuando se dicta la ley Sáenz Peña, pretendidamente de sufragio universal, cuando las mujeres no podían votar, y en un momento en que obviamente los inmigrantes tenían enormes dificultades para hacerse ciudadanos. Si uno compara con Canadá, por ejemplo, en 1912, en Canadá ya la mitad de los inmigrantes se habían hecho ciudadanos canadienses. En Argentina no llegaban al 10%. Bueno, entonces, esta sociedad centrada en el personalismo lo refleja cuando son las primeras elecciones, las de 1916. Irigoyen es un caudillo personalista por excelencia, ¿no es cierto? Después va a comenzar el ciclo de los golpes militares a partir de 1930. Y acá un dato que me parece ineludible. Desde 1930 hubo 13 golpes militares. Si usted hace la cuenta de los años de régimen militar, regímenes militares que siempre invocaron el constitucionalismo republicano como objetivo a alcanzar, hemos tenido 34 años de regímenes militares. Estamos festejando 31 años de régimen democrático continuado. Es decir, la tradición es una tradición a la que hay que añadir los 19 años de proscripción del peronismo. Es una tradición de concentración del poder, de personalismo. El uso de la palabra democracia en Argentina, por tanto, está prácticamente reducido como un procedimiento por el cual cada 4 años o cada 6 antes se convoca al pueblo para que no elija, autorice a quien lo va a gobernar. Incluso Raúl Alfonsín, ¿qué es lo primero que hace cuando asume la presidencia? Si no lo primero, lo segundo que hace. Empezar a soñar con el tercer movimiento histórico. Es más, Jaroslavsky tiene una frase muy famosa que no diferiría mucho de lo que dice hoy o diría hoy la jefa de la bancada kirchnerista en diputados. Jaroslavsky dice, yo, si no fuera por Raúl, no sé si sería radical. Yo sigo ciegamente a don Raúl. Y el día que él no esté, yo no voy a estar. Jefe de la bancada radical. Hablen de la división de poderes, ¿no? Pero esto es el radicalismo. Y desde luego,
el sistema constitucional argentino ya tiene un presidencialismo tan exacerbado que en Estados Unidos, por ejemplo, también país presidencialista, las leyes que dicta el Congreso pueden ser vetadas por el presidente, pero de lo contrario se promulgan tal como las dictó el Congreso. En Argentina no, las reglamenta el Poder Ejecutivo y en la reglamentación se introducen todo tipo de chicanas y alteraciones, ¿no? Entonces digo, si vamos siguiendo esta historia, después de Alfonsín, que se tuvo que ir 6 meses antes, como todos recordamos, Menem, ¿no es cierto? ¿Qué declara Menem abiertamente a la revista Gente? Si yo hubiera dicho lo que yo pensaba hacer, no me votaba nadie. Es una concepción curiosa de la democracia. Tan curiosa como las candidaturas testimoniales que después va a consagrar Néstor Kirchner. ¿Qué quiere decir una candidatura testimonial? Que estamos mintiendo en el acto electoral, porque estoy votando a alguien que me está diciendo yo no voy a asumir, ¿no? Bueno, a lo que estoy tratando de apuntar es a que esta tradición personalista es un hilo rojo que recorre la historia argentina y que esa es la forma del agua en nuestro país. Obviamente cuando uno está hablando de concentración del poder y de gobiernos personalistas, está implicando que depende mucho de la persona el estilo que va a tener su gobierno, justamente por la centralidad que tiene la figura, en este caso, del presidente o de la presidenta. No tenemos que olvidar que Kirchner venía de haber suscrito las políticas menemistas como gobernador de Santa Cruz de los años 90. Y lo que hace es tratar de poner en práctica lo que podríamos llamar un keynesianismo criollo, y rápidamente descubre la importancia política que tiene el tema de los derechos humanos y se aferra a eso, pero lo hace de una manera que después va a revelar todos sus aspectos negativos. Es como que eso se engrampa sobre una estructura económica y social creada por el neoliberalismo más exacerbado. Y hasta el día de hoy es muy notable. La ley de inversiones extranjeras de Martínez de Hoz sigue vigente. La reforma impositiva regresiva de Martínez de Hoz sigue vigente. Es decir, no ha habido cambios estructurales. Ha habido superposición de políticas más progresistas en ciertos casos, en otros no tanto, sobre estructuras que continúan transmitiendo lo que ha sido y es la ideología del neoliberalismo. Y eso me parece que hoy en día explica por qué los famosos subsidios, por ejemplo, el 20% más rico de la población, de mayores ingresos, recibe un 46% de los subsidios. El 20% más pobre de la población recibe un 7% de los subsidios. Y el monto de los subsidios es 8 veces superior a la asignación universal por hijo, ¿no? Entonces, la discrepancia, la distancia entre el lenguaje de las palabras y el lenguaje de los hechos, que repite una trayectoria histórica de Argentina, ¿no? No ha hecho más que agrandarse. La corrupción no suele ser una preocupación central de los pueblos, en la medida en que su propia situación económica y social se mantenga o mejore, ¿no?
empieza a preocupar a ciertos sectores la corrupción, porque fíjese que no hay ninguna encuesta que refleje que la corrupción tenga prioridad entre las preocupaciones de los argentinos. Empieza a preocupar cuando la plata no es reinvertida, por ejemplo. Ahora, si hay corrupción y los corruptos reinvierten la plata, porque corruptos no son solamente los funcionarios, son también quienes los corrompen, ¿no? Ahora, cuando comienza la fuga de capitales, bueno, ahí empieza una preocupación un poco mayor en ciertos sectores, no en los sectores populares, debo decirlo. Y la fuga de capitales en Argentina comienza con el gobierno de Cristina Kirchner. Hasta el 2007 no había fuga de capitales. Y bueno, y entonces, ¿cómo se lucha contra la corrupción? Bueno, se lucha contra la corrupción de maneras que nos llevan nuevamente al tema del constitucionalismo republicano. No hay una democracia representativa, a mi juicio, digna de su nombre, si no hay una organización de las separaciones. Es decir, sin una genuina división de poderes, eso no existe. Ahora, es notable que los kirchneristas se valgan de la debilidad de nuestras tradiciones democráticas para usar el argumento procedimentalista. Nosotros tenemos la mayoría, entonces podemos hacer lo que queremos porque tenemos la mayoría de los votos. En verdad, una democracia representativa tiene que ver con el voto, pero tiene que ver sobre todo con el estado de la opinión pública. Entonces, acá no se le presta atención al repudio de la opinión pública a las cosas que se están haciendo y sobre todo al desconocimiento de amplios sectores marginados. Ha aumentado la desigualdad en Argentina, la desigualdad y la pobreza son hoy iguales a la de la década del 90. No ha habido una mejora. Y el relato de este gobierno es un relato curioso, porque es un relato que se apropia de los logros de otro gobierno. Quiero decir, el relato comienza siempre en el 2003, para mostrar la recuperación fenomenal que hubo. Y efectivamente hubo una recuperación fenomenal que empezó con Duhalde, que empezó con Labaña como ministro de Economía de Duhalde, y que tiene que ver con la profundidad de la crisis del 2001-2002. Pero eso empieza a naufragar justamente con el gobierno de Cristina Kirchner. En todo el mundo hay 60.000 empresas que cotizan en bolsa. 60.000 empresas que cotizan en bolsa. De esas 60.000 empresas, 1.000 controlan el 50% de la bolsa. Los niveles de concentración de riqueza nunca se conocieron en el mundo en esta magnitud. Las 1.000 personas más ricas del mundo tienen un patrimonio que es 2.000 veces superior al que tiene el 50% de la población del mundo. 1.000 personas, 2.000 veces el patrimonio del 50% de la población del mundo. Bueno, entonces estamos viviendo en una época desquiciada, estamos viviendo una época similar a la decadencia del Imperio Romano, digo, una época que no puede sino ser de decadencia y de decadencia moral. Y ahí vienen las discusiones acerca del rol que tiene que jugar la oposición.